Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar a que se quede con nosotros en este programa especial. Para ello, el consejero Alejandro González Estrada nos presenta una muy interesante charla. Dentro de mí late el amor, que es la fuerza y el motor de mi corazón. Confío en mí, pues sé bien quién soy. No tengo miedo a la tormenta, yo sé a dónde voy. No soy tan débil como algunos se lo imaginan, ni soy objeto de las fantasías. Un cuerpo que quieres usar, no tengo miedo a mis palabras, escúchame. Miradas en mí no dicen quién soy. He luchado fuerte por llegar donde estoy. Hoy soy feliz, tengo el valor de decirte frente a frente, sola no estoy. No soy tan débil como algunos se lo imaginan, ni soy objeto de las fantasías. Un cuerpo que quieres usar, no tengo miedo a mis palabras, escúchame. Voy a probarme a mí misma que no hay sueño inalcanzable, que el camino a paso firme se abre. Voy a lograr lo imposible, aunque sea por un instante. Sé muy bien que sola no estoy. Voy a probarme a mí misma que no hay sueño inalcanzable, que el camino a paso firme se abre. Voy a lograr lo imposible, aunque sea por un instante. Sé muy bien que sola no estoy. ¿Qué tal? Estamos en La Urna. Este día es un día especial porque vamos a tratar de acompañar un movimiento que se está dando a nivel nacional, y desde el Instituto Electoral de Coahuila queremos apoyar de una manera simbólica una expresión que creemos es no solamente válida, legítima, sino un reclamo necesario en un momento como el que estamos viviendo en nuestro país, en el que la situación del maltrato, de la violencia, de la omisión que la sociedad tenemos para con las mujeres ha hecho que se vea reflejado en estos movimientos no solo de redes sociales, sino también en la vida cotidiana, en la que ojalá esto se transmita en acciones cada vez más concretas para que veamos un cambio y una evolución en la manera en la que como sociedad nos construimos y logramos tener una mayor empatía, respeto
y normalizar una situación que hasta hace algunos años parecía imposible, y es un completo respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, teniendo como consecuencia un verdadero trato digno que hoy lamentablemente no vemos en muchos sectores de nuestra sociedad y de nuestro país. A nombre de los compañeros del Consejo General, queremos reconocer este esfuerzo que se está haciendo en diferentes instancias, tanto públicas como privadas, y por supuesto el mayor reconocimiento a la sociedad civil y a las personas que están enarbolando estas banderas en la calle, en los comercios, en las actividades ordinarias, que me parece es donde se tiene que reflejar con mayor fuerza el testimonio de mujeres que están levantando la voz para exigir medidas y respuestas concretas por parte del Estado mexicano para, con lo que ellos consideran y nosotros consideramos también, solicitudes no solamente dignas, sino necesarias. En ese contexto, me permito presentar a nuestro compañero que nos va a acompañar el día de hoy, compañero Ricardo de Educación Cívica, que aunque a veces la educación cívica no le damos el realce que tiene, en este caso particular quiero presentar a Ricardo, que nos va a acompañar para compartirnos algunas de sus experiencias, porque él es una de las personas que tenemos como un baluarte en el instituto, puesto que se ha encargado de difundir algo que hoy vamos a platicar y que es un taller de nuevas masculinidades, y le voy a pedir que se presente y ahorita vamos a empezar a platicar del tema. Ricardo, adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ricardo Díaz Valdés, como bien lo dijeron, soy de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica. Hemos estado trabajando con talleres para sensibilizar en el tema de nuevas masculinidades, de aquí de las áreas que conforman el instituto, para llevar a cabo actividades de capacitación y sensibilización. Ricardo, en esta tarea que hayas desarrollado ya bastantes veces, yo te preguntaría, ¿por qué crees tú que le cuesta tanto trabajo a los hombres entender lo que les planteas en el taller de nuevas masculinidades? ¿Qué cosas son las que has visto tú? Y que nos platiques un poquito de qué es lo que tiene de contenido. Sí, muy bien. Es un tema que surge de la teoría de género, de los estudios de género. Por tanto, genera un conflicto con los hombres, porque cuando escuchamos temas de género, nos referimos a estos como son cosas de mujeres, son temas relacionados a las mujeres. Entonces, cuando llega el tema de masculinidades, lo damos sentado por igual. Es algo que tiene que ver con las mujeres. Sin embargo, el taller está precisamente pensado para que como hombres empecemos a ser agentes activos en los cambios sustantivos que requiere la igualdad aquí en nuestro estado y en el país. Es por eso que a veces surge cierto recelo a participar en este tipo de actividades, ¿no? Hablamos de diversas masculinidades. Yo quiero hacer el énfasis de que estamos en la que es profeminista, es decir, aquella que va a contribuir a que las mujeres logren la igualdad sustantiva de derechos. Porque hay varias distintas ramas de las nuevas masculinidades que se abordan desde distintas metodologías, de distintos enfoques. Unos van propiamente por los derechos de la mujer, por los derechos del hombre, como viendo al feminismo como algo que se los está quitando. Otros están... A ver, vamos a hacer una pausa ahí, porque me parece que esto que justo que acabas de decir es el mayor de los peligros que tenemos socialmente, en el que la mayor parte de los varones consideran o consideramos a veces que los espacios están siendo arrebatados de manera injusta por las mujeres, y se habla de palabras terribles como ahora tiene que haber paridad para hombres, ahora tiene que haber términos en los que pareciera que el hombre es el que está siendo abusado, cuando de repente parece que se nos olvida que históricamente la deuda con las mujeres es tan grande que cualquier esfuerzo que hemos hecho o hacemos, pues no es ningún atentado contra los hombres, sino simple y sencillamente es tratar de equilibrar una balanza que durante mucho tiempo ha estado cargada solo para el lado masculino. ¿Qué mensaje le darías tú a los hombres que nos escuchan en el sentido de decirles, calma, a nadie le están quitando nada y no hay ninguna injusticia en ello? ¿Cómo lo podrías tú platicar, Ricardo? Sí, así es algo que es necesario, es abrir espacios de participación para las mujeres en los ámbitos, sobre todo públicos, desde la dirección de empresas, la dirección de institutos públicos, la participación de ellas en actividades que sean más allá del hogar.
Esto de alguna manera va a contribuir a que como hombres también podamos nosotros explorar diversas caras de nuestra masculinidad, porque al mismo tiempo, al estar nosotros nada más enfocados en el éxito, en la consecución de esos espacios que antes eran obligatorios que un hombre los tuviera, pues ahora eso nos permite explorar, por ejemplo, una paternidad, nuestro cuerpo, en el sentido de ser conscientes de lo que le pasa a nuestro cuerpo. Esta parte es, yo creo que la que tocas, una de las más delicadas en cuanto a la masculinidad. Pero quiero hacer hincapié en un par de cosas que dijiste y separarlo. Una cosa es que las mujeres vayan tomando espacios públicos que antes estuvieron vedados para ellas, en donde la toma de decisiones dependa de mujeres al mando, que me parece algo que tendría que ser perfectamente normal, tener mayores personas en los gabinetes, tener, como tú dices, más presidentas, más juezas, magistradas, tener una paridad casi total. Esperemos que esta reforma que hubo hace no hace mucho tiempo permita tener el espacio o los espacios para las mujeres. Pero me gustaría que reflexionáramos un tema que creo que es el que trabajas mucho en el taller, Ricardo, y que me gustaría que compartieras con nosotros. Primera parte, ¿cómo hacer que los hombres entiendan o qué hacer para que los hombres reflexionemos en el sentido de que no solo podemos hacer las cosas de poder o las cosas públicas o de mando, sino que también hay felicidad en temas tan cotidianos como el hogar y que no tiene nada de malo que un hombre lo realice? Esa primera parte, ¿cómo la podrías tú comentar? Primero es diferenciar lo que son nuestras atribuciones realmente, lo que nos hace hombre, biológicamente, que son las características fisiológicas, anatómicas y cromosómicas, ya dadas al momento de nacer. Eso es bien importante entenderlo. Y después separar lo que se aprende culturalmente. Algo que se aprende culturalmente y que se nos ha enseñado desde que nacemos hasta día a día, porque siempre vamos construyendo la masculinidad, es entender que así como se construye, así como se aprende, se puede desaprender. Y viendo las necesidades que tengamos, explorar, una vez que sepamos que no somos un ser sin sentimientos, que simplemente le importa tener fuerza y éxito, pues vamos a llegar a comprender que somos muy buenos haciendo otras cosas, buenos padres, cariñosos, sentimentales, contribuir a las labores del hogar. ¿Qué acciones tú en concreto para los adultos? A veces ya es muy complicado, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo siempre por modificar ciertas conductas. Pero en esta de construcción de la cultura machista que tenemos y de estos sentimientos de los que hablamos, ¿qué recomendaciones o acciones crees que se pueden tomar para con los jóvenes o los niños para que vayan entendiendo esto de lo que hablas? Sí, con los niños y con los jóvenes es bastante más sencillo, más fructífera la participación de ellos. Tienen bastante claro lo que es la igualdad. Sin embargo, es todavía bastante difícil que se acerquen a hacer labores consideradas como domésticas o propias de las mujeres. Ya estamos en una época en la que por necesidades económicas la mujer se ha tenido que integrar al mercado laboral. Sin embargo, no vemos esa contraparte, donde el hombre o un joven niño lleve a cabo dobles jornadas de trabajo. ¿Por qué? Porque es esperarse o estar a la espera de que la mujer que esté presente en el hogar las realice. Entonces, una vez que el hombre va empezando y se va dando cuenta de que tiene cierta independencia, pues logra conectarse con esas actividades de manera de que deje los prejuicios a un lado. Es decir, cuando el hombre entiende que es hombre no por lo que hace, sino porque ya lo es, así es, y que las actividades que realice en el hogar o fuera del hogar, que pudieran ser lo que tradicionalmente se conoce actividades femeninas o para mujeres, pues el día que se logre eso se rompe un buen candado para que las personas puedan entender la igualdad de una diferente manera. Pero voy a hacer aquí una reflexión que quisiera que nos ayudaras a contestar al regresar de la pausa. Vamos a hacer esto. ¿Cómo hacemos para que los hombres entiendan que sus sentimientos no son malos y que llorar, reír, decir te quiero no sea un problema para los hombres? ¿Cómo reflexionamos eso? Regresamos.
se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras, derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Va por mi abuela, va por mi madre, va por mi hermana, va por mi hija, va por mi sombra, va por Rosario, va por Elena, va por mis muertas, va por los sueños que se nos fueron, va por la vida para hacerlos, por las que vienen, por las que fueron, va por contar todo de nuevo. Regresamos, continuamos con esta charla. Ricardo, gracias por acompañarnos. Estábamos platicando la importancia de que los hombres entiendan que la naturaleza del hombre no se define por lo que hace, sino porque ya es un hombre como tal, y que tomar acciones que parecieran femeninas o dedicadas únicamente a las mujeres no demerita su calidad de hombre, y al contrario, contribuye a que haya una mejor sociedad y que la igualdad de géneros podamos verla como algo más natural y podamos acompañar a las mujeres en las labores que realizan. Yo te preguntaría, ¿cómo hacer como hombre o qué recomendaciones le darías a los hombres para poder tener un acercamiento con sus sentimientos sin que esto lo vean como un peligro a su masculinidad? Así es. Bueno, está la conceptualización de la olla psíquica, en la cual somos incapaces desde niños de mostrar nuestras emociones, sino más que nada lo que es la ira y el deseo sexual. Son las únicas emociones que como hombres son bien vistas y permitidas. También depende mucho del contexto en el que nos encontremos. Es muy difícil que en las relaciones diarias se muestre algún ápice de cariño hacia otro hombre, algún contacto no rudo hacia otros hombres o hacia nuestras hijas, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sufrimos una mutilación de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que no nos permiten vernos vulnerables. Los estereotipos van a ser excluyentes y opuestos.
La construcción patriarcal nos ha dicho que como debemos de ser valientes, no debemos mostrar en ningún momento amabilidad, porque eso nos va a restar valentía. No debemos mostrar delicadeza, porque eso nos empata con el rol de proveedor. ¿Quién va a querer, por ejemplo, a un director de una empresa que sea delicado con sus empleados, que trate bien a su gente? Por lo general dicen, requerimos a alguien que tenga mano dura. Eso lo podemos ver también en las contrapartes femeninas, como por ejemplo grandes líderes del mundo, mujeres, llevan a cabo un proceso de masculinización. Es decir, vemos a Angela Merkel, a Dilma Rousseff, cómo su aspecto está a veces bastante masculinizado. Y no es que quieran ser hombres, es que buscan esa falta de empatía, esa falta de sensibilidad que es requerido en los líderes del mundo. ¿Y cómo hacemos para que socialmente y la gente empiece a entender que incluso a veces un mando no solamente terso, pero firme, en el que pueda darse esas ventajas o esos pequeños detalles de delicadeza, de amabilidad, de cariño, a veces construye incluso empresas o instituciones más fuertes y más firmes que una empresa o una institución que solamente se dirige con una mano dura y férrea sin que haya este tema de los sentimientos? ¿Cómo hacer eso, Ricardo? ¿Cómo? Es identificar el patrón de la hegemonía. La masculinidad hegemónica es la que nos va a decir, este es el modelo de hombre que debes de ser. Es un modelo de masculinidad dominante, el cual siempre va a estar viendo que los demás hombres hagan lo que él es. Y al que no lo cumpla, lo va a castigar. Es salirnos de ese molde, es romper con ese molde y saber que hay diversas maneras de mostrarnos y no necesariamente como el hombre que nos están mostrando, porque lleva muchos costos. Lleva muchos costos, por ejemplo, el nivel de suicidios aquí en la región sureste de Coahuila y en sí en todas las partes del mundo es mucho mayor en los hombres porque no tenemos ese atrevimiento de hablar, de expresar nuestras emociones, de expresar nuestra depresión, por toda la carga que significa llevar a cabo un rol masculino rígido. Esa es la desventaja, el no acercarnos a hablar con nuestros congéneres. Más allá de lo hacemos cuando estamos en copas o en un ambiente futbolero, pero en un ambiente así sincero de amigos, llegar a decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, ya no puedo con esto, ¿qué podemos hacer? Con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y evidentemente eso a veces se ve reflejado en un profundo miedo hacia las mujeres o a lo que hacen las mujeres y surgen estas tonterías en donde se ven o se sienten amenazados los varones y la única respuesta a la que llegan torpemente es a ser agresivos. A niveles pueden ser muy sutiles o a niveles realmente aberrantes. Yo te diría, en esta labor que tú has hecho cuando has estado con los grupos, con los muchachos, con los niños, ¿qué ejemplos podrías mencionarnos de algún comentario, anécdota que te haya sucedido que pudiera ejemplificar mucho el trabajo que tenemos todavía por hacer en esta sociedad? Sí, tenemos una actividad que por lo general es la que ponemos al principio del taller. Se trata de diferenciar lo que es sexo y género. Para esto les ponemos una actividad que se llama siluetas. Ahí es muy divertido a veces que pasan y dibujan la silueta simplemente un monito con palitos y bolitas. Y hay veces que sí le dan forma. Entonces desde ahí te das cuenta cómo sí construimos un cuerpo con base de ideas. A lo mejor no lo ponen escrito, porque la actividad se trata también de que pongan características físicas o de comportamiento que lleva a cabo tanto un hombre como una mujer. Ahí es interesante ver las discusiones que se forman entre ellos. Cuando están en grupo, primero lo hacemos en equipo y creo que la mayor parte del trabajo se lleva ahí, el acercarse con los grupos, porque ahí tienen confianza y empiezan a decirse las cosas como son. Sí, las mujeres son esto, sí, las mujeres aquello, o los hombres. Cuando los pasamos al frente, ya les da más, le ponen, se reservan más a decir las cosas. Porque ya hay una especie como de vergüenza social en la que no es fácil ya decir las cosas que se decían antes sobre los hombres o las mujeres, ¿no? Así es. Algo que les causa todavía bastante a los hombres, bastante pena, es algo que tiene que ver con la sexualidad. Cuando ponen características sexuales, no llaman a los órganos reproductores por su nombre. Y son jóvenes de universidad, que dirías, bueno, o sea, pueden decir el nombre del aparato reproductor sin que nadie se ofenda. Pero no, ahí le ponen los nombres. Sobrenombres o cuestiones que
comúnmente se hace. Así, y coloquialmente. eso incluso habla de una especie como de veda a aceptarse y a decirse y a asumirse, y mejor sobrenombrarlo o decir cosas que a veces solamente se entienden entre bromas, ¿no? Así es. Pero no es entender una masculinidad de la mejor manera posible. Ricardo, yo me gustaría que estos últimos minutos que nos quedan pudiéramos reflexionar un tema, y yo partiría de una situación muy concreta. Partir de que como hombres nos falta muchísimo que construir para poder tener un mayor entendimiento para con las mujeres y generar un feminismo del cual seamos parte y del cual también podamos colaborar. Esta pequeña plática que, aunque pareciera que se habló de los hombres, es con el afán de contribuir a todo aquello que nos falta por construir para poder colaborar con las mujeres y complementar ese esfuerzo que se está haciendo. Yo lo llevaría a decir que este esfuerzo público que estamos viendo, en donde las mujeres están saliendo a la calle, están mencionando y diciendo cosas en redes, están levantando la voz, donde lo vemos cotidianamente en las noticias, creo que el llamado sería para que los hombres nos sumemos a este movimiento, nos sumemos de la mejor manera posible, que aceptemos la profunda ignorancia en la que vivimos y la serie de conductas que repetimos de manera ya casi automática y que no están bien, y que poco a poco vayamos construyéndolas. Yo me permito hacer mención de una anécdota que escuché a la doctora Leticia Bonifaz respecto de cómo la diferencia de hombres y mujeres se ve muy marcada en el ámbito laboral, en el ámbito público. Decía ella que, por ejemplo, cuando hay un concurso como los que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las jueces y los jueces, las personas que aspiren a ser jueces y juezas participen en un concurso de selección, hay una diferencia que es abismal. El hombre sale de su trabajo, puede llegar a su casa y decir, yo tengo que estudiar para un examen porque con este examen puedo conseguir un empleo y le puedo ayudar a mi familia, y automáticamente le pide a toda su familia que lo apoye, no molestándolo y sentándose en la mesa del comedor o en un estudio, y permite que puedan estudiar sin problema. Pero en el caso de la mujer no, en el caso de la mujer no solamente tendrá que cumplir con su jornada laboral, sino que tendrá que cumplir con la carga de la casa y desarrollar las actividades que normalmente tiene con los hijos, con el esposo. Y esto es algo en lo que creo que debemos de reflexionar, porque justo esas actividades y esas acciones en las que una mujer pueda decir, necesito tiempo, necesito espacio, necesito que te hagas cargo de la casa, tendría que ser algo que los hombres empezáramos a aceptar de una manera más ordinaria, sin ver como un favor o un problema, sino como parte de la vida diaria en pareja, que termina por enseñar varias cosas. No solamente la igualdad, sino demostrarle a los niños de la casa, a las niñas de la casa, que tienen igualdad de derechos y que es perfectamente posible que mamá o papá realicen ciertas actividades de manera libre, sin que tenga que ser un problema que lo haga porque tienen un género u otro. Sirva esta pequeña reflexión para poner y cerrar con esto, Ricardo. ¿Alguna cosa que te gustaría decir respecto del taller, de las cosas que hacemos? Sí, es bastante importante sensibilizar en cuanto a los principales ejersores de la violencia que nos llegamos a convertir como hombres. Es bastante preocupante las cifras de feminicidios que actualmente están en el país, en donde cada día se asesinan a 10 mujeres por cuestiones de género. Por lo general, estas mujeres, su asesino tenía un vínculo afectivo con ella, era un conocido, un familiar. Entonces creo que desde ahí tenemos que partir. Y construir. Para poder cambiar que esas personas no actúen de esa manera. Así y tenemos que colaborar. Ya para despedirnos no nos queda más que invitarlos a que le den seguimiento a todas las acciones públicas que se están dando, apoyen y desde su trinchera colaboren como hombres, pero no desde la perspectiva tradicional, sino colaborando con las mujeres en esta lucha que tenemos que dar todos. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Y es así como llegamos al final de su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Les recordamos nuestras redes sociales para poder tener comunicación con usted. En Facebook nos puede encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En Instagram nos puede encontrar como programa-radiofónico. Y
En Twitter nos puede encontrar como @laurna_IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes.